específicamente Dios tenía una palabra para él, un mandamiento específico para él, una misión que él tenía que cumplir. Y ahí vamos a ver cómo esto es de la obediencia, porque se trata de obedecer. Y en el versículo 2 dice: así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Y para que no lo saben, Dios tiene una larga memoria. Y para que usted entienda un poco mejor, y con lo que no conoce la Biblia, quiere explicar un poquito la historia de Israel. Cuando Israel estaba en el desierto, había salido de Egipto y estaban caminando durante 40 años. Y Amalek era una tribu más grande y más fuerte que lo de Israel. Y ellos hicieron una emboscada al pueblo judío. Tramposamente le atacaron. Y le atacaron de atrás a los más débiles, a la mujer, a los niños. Mostraron una gran saña. Mostraron un gran odio contra el pueblo hebreo. Dios nunca se olvidó de ese ataque tan traicionero que hicieron, tan terrible de la parte del tribu de Amalek. Y Dios juró enemistad contra Amalek. Y Amalek siempre mostró guerra contra Israel. Y entonces, por eso Dios le dice, para que entiendan el contexto, le dice a Saúl: tienes que destruirlo. Entonces dice: voy a castigar lo que ellos hicieron. Y mire cuál es la directiva terrible. Y yo tomo este pasaje para que podamos mirar qué fuerte es. Y Dios dice en el versículo 3: así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que pertenezca, no las tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Una misión terrible que tenía que hacer Saúl aquí. Pero Dios conocía el corazón de esa gente. Sabía que era un tribu malo. Dios le daba mucho tiempo a esa gente para que se arrepiente. ¿Y cómo se hicieron todos los demás tribus en Canaán? Dios esperó siglos antes de entregarle la tierra de Canaán a los hebreos y quitarle a esas tribus que estaban ahí, porque estaban esperando que le colmara la copa de su pecado. Y cuando llegó el tiempo en que ya no había vuelta atrás espiritualmente para esta gente, Dios mandó entonces que los hebreos salieron de Egipto y que poseyeran la tierra de Canaán, porque Dios siempre primero prefiere la misericordia antes que el juicio. Pero llega un momento en que la copa rebosa de la ira de Dios y se viene, y entonces viene el juicio. Y esa fue la orden terrible que Dios le dio a Saúl. Y seguimos en el versículo 7 que dice: Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. En el versículo 8 leemos: a Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo. Y fíjese esto, aquí comenzó el problema. Dios le dijo: destrúyele todo, pues él toma vivo a Agag, el rey de Amalek.
Y dice en el versículo 9, además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel, y en el versículo 11 dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Hermanos, Dios toma muy en serio cuando nosotros no cumplimos su palabra, porque Dios se toma en serio a sí mismo. Y dice más adelante: tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué le habrá pedido Samuel? Estuvo toda la noche clamando por Saúl. Samuel amaba a Saúl. Saúl era como un hijo espiritual de Samuel. Él había introducido al reinado. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces, hermanos, nuestra gente que nosotros amamos, que están en desobediencia? Puede ser un hermano nuestro, puede ser un familiar, puede ser un amigo íntimo, una persona a quien respetamos mucho y queremos, pero están en desobediencia, están en contrariedad a la palabra de Dios. Y sin embargo, Samuel tuvo que ejecutar la palabra de Samuel. Tuvo que ir donde está Saúl y darle el veredicto terrible. Muchas veces hoy en día yo ya veo en la sociedad tanta gente que inclusive en la iglesia misma de Jesucristo estamos permitiendo que el afecto y el cariño nos hagan deslizar de ejecutar y respaldar la palabra del Señor. Yo veo cada día más y más gente diciendo: bueno, pero yo amo a esa persona. ¿Y qué malo tiene? Que son gente buena, decente. Y esto y el otro. Y como si nosotros pudiéramos cambiar el veredicto de Dios simplemente porque nosotros están comprometidos con la gente. Samuel amaba a Saúl. Dios amaba a Saúl. Pero había un principio espiritual involucrado en este drama. Y este principio tiene que ser respetado. Tiene que hacerse valer. Pero me impacta el drama de Samuel toda la noche clamando. ¿Qué le había dicho Samuel? Padre, ten misericordia de él, dale un tiempecito más. Este es obediente, pero no es una mala persona. Él necesita un tratado todavía. Pero Dios fue claro con Samuel. No, ve y dale mi palabra. No ha cumplido mis palabras. Cuando Dios te dice que te hagas algo, aunque no, si tú quieres hacer y aunque involucre una persona que te amas, hazlo rápido. No lo hagas a medidas. Recuerda a Abraham cuando Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Y dice que Abraham se levantó de mañana y se preparó la leña y se fue a camino a ejecutar lo que Dios le había dicho, que sacrificará a su hijo también. Actos de obediencia que son dolorosos, pero que tienen que ejecutarse, porque la palabra del Señor es mucho más poderoso que cualquier afecto que haya en nuestro corazón. En el corazón de Saúl, al final de cuentas, había orgullo espiritual, había soberbia,
Había un engrandecimiento de sí mismo antes que de Dios. Y lo muestra en varias ocasiones más adelante. Pero yo siempre he dicho que el fondo de la desobediencia está el orgullo, está la rebeldía, está en nosotros creer que nosotros sabemos más que Dios y de poner nuestras necesidades y nuestros apetitos antes que la palabra del Señor. Hay un descuido en la persona de Dios. Es como la raíz del mal de la humanidad. Es eso. Es la desobediencia. Adán y Eva en el Edén, que fue una desobediencia, y por eso ese mundo ha sufrido tanto a través de la historia. Y antes de Adán y Eva, ¿quién? Lucifer, el ángel más exaltado de que Dios había creado, que también quiso ponerse en el lugar del Creador. Desobedeció al Señor, se rebeló contra Él, y por eso es que Dios detesta, hermanos, la desobediencia. Y leemos el versículo 13, y ahí dice: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cumplió las instrucciones del Señor? Yo he cumplido. Él no ha cumplido la palabra del Señor. Pero Saúl era un hombre superficial, o quizás quería curarse en salud, como si decimos. Había una cosita que decía: tú no has cumplido, tú no has hecho todo, y quiso ponerse como antes de que alguien dice algo. Y leemos en el versículo 14: y entonces, ¿qué significan esos baldíos de ovejas que me parece oír? Le declaró Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Y el versículo 15: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerles al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Qué hizo acá Saúl? Él dio explicaciones. Él quiso justificarse. Cuando Dios dice algo, Él no quiere decir menos o más. No, Él dice lo que Él dice, y Él dice que quiere decir lo que Él quiere decir, es lo que Él dice, ni más o menos. La palabra del Señor, las expresiones de Dios son, como dice la Biblia, que son como refinadas 7 veces, y cuando salen con precisión. Hermanos, lo que Dios pone en su palabra, eso es lo que Dios quiso decir. No podemos añadirle, no podemos quitarle, no podemos estrellarle para que quede más. No podemos hacerlo más estrecho para que quede menos. Es lo que Dios dice y lo que nosotros tenemos que aceptar. Y a lo que nosotros tenemos que sujetarnos también. Pero muchas veces, como Saúl, estamos jugando. No conocemos de Dios. No conocemos lo serio. No conocemos lo preciso, lo exacto que es Dios en sus mandamientos, en sus principios, en lo que Él ha dejado establecido. Y si el pueblo de Dios se compenetra más con la santidad de Dios, se entendería mucho mejor. Pero Saúl habla de Jehová tu Dios. Saúl era un cristiano a medidas, y estoy usando esa expresión. Era un creyente de esos creyentes tibios.
pero no tenían una experiencia verdadera con Dios. Se tomaban libertades distraídas y siniestras, y entonces usted lo va jugando con la palabra de Dios, tratando de hacer decir la palabra de Dios lo que no ha dicho. Y eso vemos en el otro diálogo, en el versículo 21 y 22, y dice así: y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles el hualgal al Señor tu Dios. Y Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿que se le ofrezca holocausto y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el presentar atención más que la grasa de carneros. Y Saúl dijo: yo sí he obedecido al Señor. Así insistió Saúl: he cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Hermanos, cuando Dios te dice algo, no le trates de rebatir. No entres en disputa con Dios. No entres en lucha y en conflicto con su Señor. Sujetate, sometete. Pero Saúl comienza a justificarse. Antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Yo he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitos. Bueno, y el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias de antemano, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, dijo. Mire, ya como que ahora es el pueblo el problema. Saúl pone el pueblo, y el pueblo tiene que ser el problema. A veces tratamos a tirarles las cosas a los demás. Echarle la culpa a la gente. Mi papá, mi mamá, que hizo esto o lo hizo aquello, me trató de esa manera. Y la sociedad, y otro. Estamos siempre echándole la culpa a los demás. Y Samuel dijo: y se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de humillación es la rebelión, y como ídolos la idolatría a la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios es específico en lo que pide y lo que Él manda. En el versículo 3 pudimos ver bien. Un Dios le dio una orden a Saúl. Fue absolutamente claro en lo que él esperaba que hacía Saúl. Y qué terrible es esa orden. De cierto, él tiene que destruir todo Amalek, a toda esa nación, incluyendo el rey, mujeres, niños recién nacidos. Yo sé que a nosotros en este momento nos toca cuando escuchamos eso, pero fue bien claro, y por eso es que mucha gente hoy trata de no leer estos versículos, no quieren tomar estos versículos porque se ofenden al sentido de la justicia o de la misericordia de Dios. Todo lo que como cristianos aprendemos con corazón de Cristo, uno escucha cosas así que uno dice: pero eso lo describió psicópata. Eso no puede haber salido del corazón de Dios. Esa es la reacción humana a una palabra así. Pero Dios fue
bien claro, bien específico. Aún los pechos, vacas, ovejas, camello, asno. Y él podía decirte, y los lombrices también. Y si hay un pajarito volando, también. La idea era totalmente contundente, clara, detallado, precisa y concisa lo que dijo Dios. Hermano, cuando Dios dice algo, Dios es lo que yo digo, es que las palabras del Señor son refinados 7 veces. Yo he aprendido a respetar lo más que yo podía a la palabra del Señor. Con el paso del tiempo, porque la experiencia me enseña que cuando Dios dice algo y lo violamos, aunque sea mínimamente, las consecuencias no se dejan faltar. Dios es detallado y muchas veces nosotros creemos, bueno, no, Dios dijo eso, pero no exactamente lo que Él quiso decir, estoy seguro. Y comenzamos a jugar con su palabra. ¿Y cuántos de nosotros nos permitimos todo tipo de libertades? La palabra del Señor tiene tantos mandamientos y principios, y nosotros por eso es que tenemos que conocer la palabra para poder nadar conforme a sus corrientes, en la vez en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser precisos también. Eso yo he aprendido, hermanos, que hay que amarle, respetarle y estudiarle y escudriñarle la palabra del Señor. Dice así, si al escudriñarle es como el oro y la plata, entonces entenderás sabiduría. Yo quiero decir, hermanos, que yo he visto como esta palabra en todo es preciosa, es confiable. Tú puedes ir al banco con ella. Cuando Dios te manda algún mandamiento en alguna área de tu vida, sea en las áreas de las relaciones humanas, sea en el área de tu vida íntima, sea en el área de la finanza, sea en el área de tu trabajo, sea en el área de tus matrimonios, o sea en el área de tus hijos, o moral, o financiera, en cualquier área, Dios tiene directrices específicas que te dan a tu vida, y nos conviene muy bien respetar la especificidad de Dios y caminar dentro de los mandamientos del Señor. Específicamente escudriñemos la palabra del Señor, y entonces vamos a tener la especificidad. Dios le dijo a Saúl exactamente lo que él quería. Entonces Dios es específico. Aprendamos a respetar lo que Dios manda. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, echa las redes al mar para pescar, y Pedro le dice, pero Señor, si toda la noche estuvimos pescando en situaciones óptimas y no sacamos ni un solo pez. Pero Pedro añade otra palabra, pero Señor, en tu palabra yo echaré la red. En otras palabras, tú sabes lo que estás haciendo. ¿Y qué pasó? Pedro tomó un montón de peces, muchos peces, tanto que casi se hundía la barca, y tuvo que llamar a otros para que vinieran a ayudar, para tomar todos los peces. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice las cosas, aunque parezca loco, aunque parezca escandaloso, aunque parezca injusto, ese es lo que va. Y hay de aquel que se revela contra él. Y el que recibe la palabra del Señor es bendecido y es prosperado. No pensamos jamás que vamos a mejorar sobre lo que Dios ha declarado. Hay de
aquella nación que quiere poner su propio sentido y definición de justicia ante lo que Dios ha determinado. Hermano, hermanas, no permites, no juegues, no nos juguemos con Dios. Porque muchas veces la misericordia de Dios es larga y Dios nos da una soga bien larga y hacemos y deshacemos y correteamos por aquí y por allá y hay en nuestra vida y decimos, bueno, Dios sabe, Dios es misericordioso, esto y el otro, y un día Dios nos jala la soga. Y un día el enemigo viene a cobrar. Porque ese sí que no perdona nada, ¿sabe? Porque el diablo no perdona. Ese no perdona, y yo lo tengo veces más miedo que Dios, que a Dios tengo miedo, al diablo. A Dios tengo respeto, pero a Satanás, porque es un acusador, él no perdona nunca, ni una deuda, ni una misericordia, él siempre está listo para cobrar cualquier cosa. Y entonces por eso es que tenemos que caminar rectamente. Y antes que termino esta palabra, lo último que quiero decir antes de terminar, un punto positivo es que cuando obedecemos somos bendecidos y prosperados. Amén. Y yo quiero que nos levantamos de nuestros lugares. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida. Vamos a consagrar al Señor de nuevo nuestras vidas. Vamos a entregarle al Señor lo que Él quiere de nosotros. Lo que Él más quiere es tu corazón. Eso es lo que más Él desea en este día, en esa tarde. Más que sacrificios, más que diezmos, más que tiempo, más que esfuerzos. Tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, y mira a tus ojos a través de mis ojos. Entrégale al Señor tu vida. Consagrarle al Señor ahora mismo tu camino. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa tarde, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que tú me diste aquí para que yo pueda pasar hacia el pueblo, Señor Jesús. Señor, que cada corazón, Señor Jesús, que se pudo abrir, Señor Jesús, y tomar esa palabra, Señor Jesús. Y Señor, que no juguemos con tu palabra, sino que obedecemos lo que tú tienes con nosotros, Señor Jesús. Y si obedecemos, Señor Jesús, vamos a ser bendecidos y prosperados, Señor. Gracias, Señor, por esa linda tarde, Señor Jesús. Señor, bendigo a cada uno que está aquí en este lugar, y todo lo que no podía venir, Señor Jesús, le bendigo en el lugar donde Él se encuentra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y también lo que miren por la cámara, Señor Jesús, en vivo, le bendigo donde tú te encuentres, Señor. En el nombre poderoso, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por esta linda tarde. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra del Señor Jesús. Les deseo un lindo domingo, un lindo tiempo todavía. Disfruten ese sol todavía que hay. Y nos vemos en una semana, el próximo domingo, a la misma hora, a las 4 de la tarde, aquí en este lugar. Y le tengo una semana